El diablo solo combate lo que teme, y él te teme a ti, brillando con la gratitud de Dios. Porque cada gracias, Dios, en medio de tu tormenta es un golpe en su cara. Cada alabanza cuando la vida duele es un recordatorio de que Él no tiene poder. Así que no le temas a Él, haz que Él te tema a ti. Agradece a Dios por lo que tienes. Alábalo donde quiera que estés. Así es como luchas. Así es como te levantas. Así es como ganas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a dar gracias por un nuevo estudio bíblico más y a pedir la intervención de nuestro Señor Jesucristo para que dirija este estudio bíblico, para que podamos otra vez aprender del largo camino que hemos emprendido de estudios para saber mucho más y tener más sabiduría de la que ya hemos adquirido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde vamos a hablar sobre la traición. Dado a que Jesucristo lo vivió en carnes propias con Judas Iscariote y con otras personas más que traicionaron la lealtad de Jesucristo. A través de los tiempos hemos visto la traición, también primera traición, que fue de Satanás el diablo. Por eso el tema de hoy en particular es la traición. La traición tiene un deferente, que es un marcado en el primer traidor, que fue Satanás el diablo, cuando fue desleal con Jehová. La otra traición más importante es la de Judas Iscariote a Jesús. Esta traición nos revela la más grande deslealtad. La Biblia condena la traición como un acto destructivo que rompe la confianza y se opone al amor y la lealtad, y es considerada como una falta grave que conlleva consecuencias espirituales y morales, pero también ofrece pautas sobre cómo superarlas a través del perdón y la fortaleza. La Biblia condena rotundamente la traición, advierte que destruye relaciones y lleva a la ruina espiritual, y se destaca como el engaño que trae graves consecuencias, y exhorta a mantener la lealtad, confiando en que Dios hace justicia en lugar de buscar venganza personal, o sea, propia. El ejemplo de Judas, el Nuevo Testamento, muestra la traición de Judas Iscariote hacia Jesús como uno de los actos más oscuros de la historia. En Mateos, página 26, versículo 48. Lo que nos demuestra que Dios repudia este comportamiento. El principal en Salmos, la traición en la Biblia, que está en Salmo 55, donde el rey David expresa su profunda angustia tras ser traicionado por un amigo íntimo. Otro versículo muy destacado sobre este tema es el Salmo 41, versículo 9, al cual fue citado por Jesús en el Nuevo Testamento en el contexto de su propia traición. La Biblia narra que Judas Iscariote entregó a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata, guiándolo y arrestándolo mediante un beso en Getsemaní. Jesús experimentó esta traición con un profundo dolor emocional y la angustia, sintiendo lástima y una gran tristeza al perder a uno de los discípulos. La Biblia nos menciona explícitamente una emoción humana del dolor y decepción en Dios frente a la rebelión de Satanás. Sin embargo, a través de los relatos bíblicos y la teología, se comprende que la traición causó indignación, dolor por la desobediencia humana y una firme determinación
que en algunos tipos de traición, en las relaciones románticas, incluye la infidelidad sexual, el compromiso condicional, una aventura no sexual, mentir, formar una coalición contra la pareja, el asterismo a la falta de respeto, la injusticia y el egoísmo y el incumplimiento de promesas, de no vindicar su soberanía, la falta de cumplimiento ante un juramento ante Dios o incumplimiento de la misma, de una promesa compartida. Efectivamente, se percibe como una traición, ya que quiebra la confianza, la seguridad y las expectativas depositadas en un vínculo personal. En lo laboral y en lo efectivo es incumplimiento contractual, cuando la persona tenía la intención real de cumplir su promesa en el momento de hacerla, pero circunstancias posteriores, problemas económicos imprevistos o cambios de parecer impidieron cumplir. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de un país y en Argentina. Esto se resuelve por la vía civil y comercial, exigiendo el cumplimiento o impedimento a un discernimiento por daño. La diferencia principal es radicada en la intención, que es el dolo, al momento de firmar un documento. Si la intención de no cumplir existía desde el principio, es un delito de estafa, que es un ámbito penal. Si la intención era cumplir, pero luego surgieron problemas, es un incumplimiento de contrato, ámbito civil. El dolo es la actitud mental, la intención, es el querer y saber lo que se está haciendo. Por ejemplo, si alguien roba o golpea a otra persona o estafa, actúa en dolo. Sin dolo, muchos actos serían simplemente accidentes o negligencias, delitos culposos. La Biblia no califica la traición como un delito legal o civil, terrenal, ya que se enfoca en principios espirituales morales. Sin embargo, en un ámbito general, las Escrituras la condenan severamente como un pecado grave, una violación de la confianza y un acto que acarrea destrucción espiritual. Es por un acto que destruye al prójimo. En Proverbios, página 11, versículo 3, y advierte que el que traiciona a su prójimo será castigado. Se considera una profunda falta de lealtad, equiparable a la hipocresía, que es una ofensa directa contra Dios. En Malaquías, página 2, versículo 10, y Oseas, página 6, versículo 6, se expresa que Dios aborrece el engaño entre las personas y demanda la lealtad y rectitud. ¿En qué se parecería Dalila y Absalón, Judas Iscariote? En todos ellos fueron desleales. Dalila, el hombre que la amaba, el juez Sansón, Absalón, a su padre el rey David, y Judas a su maestro, Cristo Jesús. Con sus vergonzosos actos, todos ellos causaron mucho daño a otros. Pero, ¿por qué deberían interesarnos lo que hicieron? Porque cuanto le hagamos los demás, nosotros padeceremos lo mismo. La traición que padecieron los demás por causa de nuestra traición es lo que nosotros vamos a padecer por manos de Dios. Ahora te dejaré viendo los siguientes videos, porque, como digo siempre y nos dice Jesús de Nazaret, la Biblia no oculta los errores la humanos, verdad y entre sus nos hará páginas libres encontramos a historias todos. de traición profunda Veamos. que dejaron huellas imborrables. Estos personajes no solo traicionaron a otros, traicionaron propósitos divinos. Judas Iscariote, el más conocido, vendió a Jesús por 30 monedas de plata, Mateo 26, 14, 16. Su traición no fue solo un acto de codicia, sino una muestra de cómo el corazón puede endurecerse incluso cerca del Maestro. Dalila.
Con dulzura y manipulación traicionó a Sansón, entregándolo a sus enemigos a cambio de dinero. Jueces 16. Usó la confianza como arma, y dejó claro que la traición puede esconderse tras una sonrisa. Caín. Aunque no lo veamos como traicionero en el sentido clásico, traicionó el lazo más sagrado, el de hermano a hermano, matando a Abel por envidia. Génesis 4. Estas historias nos advierten que la traición nace en corazones heridos, ambiciosos o endurecidos. Pero también nos enseñan que Dios ve todo, y siempre hace justicia. ¿Por qué Judas besó a Jesús para traicionarlo? En la cultura judía, un beso no era solo un gesto de cariño, sino una señal de respeto y amistad. En Getsemaní, Judas sabía que los soldados romanos no reconocerían fácilmente a Jesús entre sus discípulos, así que usó el beso como señal para identificarlo. Lo irónico es que ese gesto, que simbolizaba amor y hermandad, se convirtió en el símbolo de la traición más grande de la historia. Jesús, al verlo, le dijo: «Con un beso entregas al Hijo del Hombre». No fue solo una traición física, fue una traición al significado mismo del amor. Esa esperanza del reino que no tendrá fin nos conduce inevitablemente a uno de los episodios más oscuros y a la vez más reveladores de toda la narrativa bíblica, la traición de Judas Iscariote. Porque si el misterio de los gigantes nos habla de la corrupción colectiva, la historia de Judas nos confronta con la corrupción íntima, silenciosa y progresiva que puede gestarse en el corazón humano aun cuando camina físicamente junto al Mesías. Pocas figuras en la Escritura generan tanta inquietud, tanta pregunta y tanto debate como este hombre que fue contado entre los 12, que oyó las enseñanzas más puras jamás pronunciadas y que, sin embargo, terminó entregando al Hijo de Dios con un beso. La interpretación más popular afirma que Judas traicionó por dinero, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según Éxodo 21:32. Una suma relativamente modesta, pero si analizamos con detenimiento el relato bíblico, descubrimos que reducir su traición a una simple codicia económica es simplificar en exceso un drama espiritual mucho más profundo. El dinero fue el instrumento visible, pero no necesariamente la raíz final del acto. Los evangelios presentan a Judas como el tesorero del grupo apostólico. Juan 12:6 declara claramente que era ladrón y que, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto revela una inclinación previa, una grieta moral que ya estaba presente mucho antes de la noche en Getsemaní. La traición no comenzó en el patio del sumo sacerdote, comenzó en lo secreto, en pequeñas decisiones toleradas, en un corazón que permitía inconsistencias mientras mantenía una apariencia de discípulo fiel. Es significativo que Judas fuera elegido por Jesús. Lucas 6:13 nos dice que el Señor llamó a sus discípulos y escogió a 12, entre ellos a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús no fue sorprendido por el desenlace. Desde el principio sabía lo que había en el corazón del hombre. Juan 6:64 afirma que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto añade una dimensión teológica profunda. La traición de Judas no fue un accidente en el plan redentor, pero tampoco fue una acción forzada contra su voluntad. Fue la convergencia misteriosa entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Cuando examinamos el contexto político y religioso del primer siglo, comprendemos que muchos judíos esperaban un Mesías político, un libertador que expulsara a Roma y restaurara la gloria nacional de Israel. El ambiente estaba cargado de tensión mesiánica. Movimientos revolucionarios surgían con frecuencia. La ocupación romana era una humillación constante. En ese escenario, Jesús aparece predicando el reino de Dios, pero no organizando un ejército. Sana enfermos, perdona pecados, habla de amar a los enemigos y de poner la otra mejilla. Para algunos eso era desconcertante. El nombre Iscariote probablemente proviene de Keriot, una localidad en Judea, lo que lo haría el único discípulo no galileo. Esto podría haber generado cierta distancia cultural dentro del grupo. Aunque no es un detalle determinante, muestra que Judas no era idéntico al resto en origen regional. Algunos estudiosos han sugerido que pudo haber tenido inclinaciones nacionalistas más intensas, quizá esperando que Jesús adoptara una postura más confrontativa frente a Roma. Observemos un momento crucial: la unción en Betania. María derrama un perfume de gran precio sobre Jesús.
Judas protesta diciendo que ese perfume podía haberse vendido por 300 denarios y dado a los pobres. El texto aclara que no lo dijo por compasión genuina, sino porque era ladrón. Sin embargo, detrás de esa objeción puede percibirse algo más que codicia. Puede percibirse frustración. Jesús interpreta el acto de María como preparación para su sepultura. Habla abiertamente de su muerte. Una y otra vez anuncia que será entregado, que sufrirá, que será crucificado. Para un discípulo que esperaba triunfo político inmediato, estas palabras podían sonar como fracaso. Para alguien que soñaba con posiciones de influencia en un reino terrenal, el anuncio repetido de sufrimiento podía generar desilusión profunda. La traición entonces podría haber sido el resultado de una crisis de expectativas. Judas no necesariamente dejó de creer que Jesús era el Mesías. Pudo haber dejado de aceptar el tipo de Mesías que Jesús decidió ser. En Juan 13:27 leemos una declaración estremecedora. Y después del bocado, Satanás entró en él. Esta frase no implica posesión automática sin consentimiento previo. La Escritura muestra un proceso. Primero el robo silencioso, luego la crítica hipócrita, más tarde la negociación con los principales sacerdotes, finalmente la apertura total a la influencia satánica. El enemigo no crea la traición desde cero, explota una puerta que ya fue entreabierta. En Mateo 26, 14, 15 se nos dice que Judas fue a los principales sacerdotes y dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». La iniciativa parte de él. No fue tentado inicialmente por una oferta externa, él buscó el acuerdo. 30 piezas de plata fueron el precio acordado, pero el texto no sugiere que estuviera negociando una fortuna extraordinaria. Más bien parece un acto deliberado de ruptura, como si hubiese decidido que el proyecto mesiánico de Jesús no correspondía a sus expectativas y optara por abandonarlo de la manera más radical. Hay un detalle psicológico profundo en el relato. Después de ver que Jesús fue condenado, Judas se arrepintió. La palabra griega usada en Mateo 27:3 no es la misma que indica arrepentimiento transformador, sino remordimiento, y devolvió las 30 piezas de plata diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Si el dinero hubiese sido el motivo principal, no lo habría devuelto. Si la codicia fuera el centro, habría huido con el pago. Pero en lugar de eso experimentó una angustia que lo llevó al suicidio. Esto nos obliga a mirar más allá del argumento económico. El dinero fue un catalizador, pero no el núcleo definitivo. El núcleo parece estar en la desilusión, en la resistencia interna al camino del sacrificio, en la incapacidad de aceptar que el reino de Dios no avanzaría por espada sino por cruz. Judas caminó con Jesús, pero nunca abrazó completamente la lógica del reino. Escuchó las parábolas, vio los milagros, participó en la misión, pero su corazón mantenía reservas. La verdadera tragedia de Judas no fue que traicionara por plata, sino que convivió con la verdad encarnada sin rendirse completamente a ella. La traición fue la culminación visible de una fe que nunca echó raíces profundas. Y en esa historia no vemos simplemente a un traidor histórico, sino un espejo inquietante de lo que puede ocurrir cuando el discipulado se convierte en cercanía externa sin transformación interna. Porque la cercanía física a Cristo nunca garantizó conversión genuina. Judas escuchó el sermón del monte, fue testigo de la multiplicación de los panes, vio a Lázaro salir del sepulcro y participó en misiones donde los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Sin embargo, el privilegio espiritual no reemplaza la rendición del corazón. La historia de Judas es una advertencia solemne de que se puede estar en el círculo íntimo del ministerio y aún así conservar un núcleo de resistencia interior que con el tiempo se convierte en traición abierta. Es revelador que, en la última cena, cuando Jesús anunció que uno de los 12 le entregaría, ninguno de los discípulos señaló inmediatamente a Judas. Todos preguntaron: ¿Soy yo, Señor? Eso indica que Judas había mantenido una apariencia impecable. No era el más evidente pecador del grupo. No estaba aislado ni marginado. Compartía la mesa, participaba del pan y del vino. Esto añade una dimensión aún más inquietante. La hipocresía puede camuflarse con sorprendente eficacia dentro de la comunidad de fe. La traición no siempre se anuncia con señales dramáticas, muchas veces madura en silencio bajo una fachada de normalidad espiritual. El momento del beso en Getsemaní es profundamente simbólico, un gesto de afecto convertido en señal de entrega. La traición no fue ejecutada con violencia directa por parte de Judas,
sino con proximidad calculada. «Salve, maestro», dijo, antes de besarle. El contraste es estremecedor. Mientras Jesús se dirige voluntariamente hacia el cumplimiento del plan redentor, Judas utiliza el lenguaje del discipulado para facilitar la captura. Allí se revela la culminación de un proceso interno. Cuando el corazón se endurece, incluso los símbolos más sagrados pueden ser usados con fines perversos. Ahora bien, si no fue el dinero la causa principal, ¿qué impulsó realmente a Judas a cruzar esa línea irreversible? Todo apunta a una combinación de desilusión mesiánica, ambición frustrada y resistencia al camino del sufrimiento. Jesús no respondió a la expectativa nacionalista de establecer un reino político inmediato. Rechazó la violencia en el huerto, sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote y se entregó sin resistencia. Para alguien que esperaba un Mesías conquistador, esto pudo haber sido el colapso definitivo de sus esperanzas. Es posible que Judas haya intentado forzar la situación, provocando una confrontación que obligara a Jesús a manifestar poder. Si ese fue el cálculo, fracasó trágicamente. El Evangelio de Juan nos ofrece otra clave importante. En Juan 12, después de la unción en Betania, se intensifica la oposición de los líderes religiosos. La popularidad de Jesús crecía, pero también el complot para matarlo. Judas pudo haber percibido que el movimiento estaba perdiendo viabilidad política. Si el reino no se manifestaba con poder visible, si el maestro insistía en hablar de muerte y entrega, entonces el proyecto desde una perspectiva humana parecía condenado. La traición pudo haber sido, en su mente, una salida estratégica, o incluso una forma de acelerar acontecimientos. Pero el corazón que actúa sin someterse plenamente a la voluntad divina termina atrapado por sus propias decisiones. Hay una dimensión espiritual que no puede ignorarse. Lucas 22:3 declara que Satanás entró en Judas. Esto no elimina su responsabilidad, pero sí revela que la traición formó parte de un conflicto cósmico mayor. Desde Génesis 3:15, la serpiente buscaba herir a la simiente prometida. En la cruz, el enemigo creyó obtener victoria. Judas se convirtió en instrumento dentro de ese escenario, pero no como víctima inocente, sino como colaborador voluntario. La Escritura nunca presenta a Judas como alguien obligado contra su voluntad. Jesús mismo dijo en Juan 17:12 que se había perdido el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El cumplimiento profético no anula la responsabilidad moral, la incluye. Después de la condena de Jesús, el remordimiento de Judas revela la magnitud de su conflicto interno. Devolver el dinero fue un acto desesperado. Reconocer que había entregado sangre inocente muestra que no actuó desde el odio puro, sino desde una mezcla compleja de motivaciones mal dirigidas. Pero su arrepentimiento no fue redentor, fue autodestructivo. En lugar de correr hacia la misericordia como Pedro lo hizo después de negar al Señor, Judas eligió la desesperación. Pedro lloró amargamente, pero regresó. Judas sintió remordimiento, pero no buscó restauración. La diferencia entre ambos no fue la gravedad del pecado, sino la dirección posterior del corazón. Aquí emerge una verdad profunda y pastoral. El pecado puede ser devastador, pero la desesperación sin fe es aún más mortal. Judas vio su error, pero no creyó en la posibilidad de perdón. Su tragedia no fue solo traicionar, sino no confiar en la gracia. La cruz que él ayudó a facilitar era, paradójicamente, el medio por el cual también podría haber encontrado redención si hubiese corrido hacia ella en arrepentimiento genuino. Así, la verdadera razón de su traición no se reduce a monedas de plata. Fue el resultado de un corazón dividido, de expectativas no rendidas, de ambiciones no purificadas y de una fe que nunca abrazó completamente el camino del sacrificio. Judas siguió a Jesús mientras el proyecto parecía prometedor, pero se apartó cuando el camino condujo al sufrimiento. Y en esa decisión se revela un principio eterno. Muchos desean la gloria del reino, pero pocos aceptan la cruz que lo precede. Porque el reino de Dios no avanza según la lógica del poder humano, sino mediante la entrega voluntaria, la humillación y la obediencia hasta la muerte. Judas caminó junto al Maestro mientras los milagros multiplicaban multitudes y la fama crecía en Galilea, pero cuando el discurso comenzó a centrarse en negarse a sí mismo, tomar la cruz y perder la vida para hallarla, algo en su interior comenzó a resistirse. Juan 6 registra un momento decisivo. Después del discurso del pan de vida, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Jesús preguntó a los 12 si también querían irse. Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero en ese mismo contexto Jesús añadió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Desde entonces la tensión estaba presente. Ese pasaje revela que la incredulidad de Judas no surgió en la última semana, sino que fue gestándose durante el ministerio. La palabra diablo allí utilizada no significa que fuera literalmente Satanás, sino que actuaba como adversario, como opositor interno al propósito divino. El conflicto no era externo, sino interno. Judas oía las mismas enseñanzas que los demás, pero su interpretación era filtrada por expectativas personales. Cuando Jesús hablaba de servicio, tal vez él pensaba en estrategia. Cuando hablaba de muerte, tal vez él pensaba en fracaso. Cuando hablaba de un reino no de este mundo, tal vez su mente seguía anclada en la restauración política de Israel. Hay un momento particularmente revelador en Lucas 22, cuando surge una discusión entre los discípulos acerca de quién sería el mayor. Aún en la última cena, la ambición por posición no había desaparecido del grupo. Jesús respondió lavando sus pies, redefiniendo la grandeza como servicio. Ese gesto debió confrontar profundamente a Judas. El Mesías que se arrodilla para lavar pies no encaja en la imagen de un conquistador armado. El líder que habla de traición inminente no coincide con el general que marcha hacia la victoria política. Cada acto de humildad de Cristo era una invitación a una fe más profunda, pero también una prueba para corazones que buscaban otra clase de reino. Cuando finalmente Judas decide ir a los principales sacerdotes, el Evangelio de Mateo enfatiza su iniciativa. Él pregunta: ¿qué me queréis dar? Esa frase revela cálculo. No es un arrebato emocional momentáneo, es una decisión deliberada. Sin embargo, la cantidad recibida, 30 piezas de plata, no corresponde a una ambición desmedida. Es casi irónica en su modestia. Si la codicia fuera el motor central, la negociación habría sido más agresiva, pero el texto no muestra entusiasmo por enriquecerse, muestra disposición a romper. El dinero fue el símbolo tangible de una ruptura interna ya consumada. Es interesante notar que, en el momento del arresto, cuando Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús lo reprende. Vuelve tu espada a su lugar. Si Judas había imaginado que la confrontación forzaría una manifestación de poder sobrenatural, ese instante fue el colapso definitivo de cualquier expectativa restante. Jesús no invoca legiones de ángeles, no huye, no resiste, se entrega. La escena confirma que el camino elegido por el Maestro es el de la obediencia al Padre, no el de la insurrección. Para un corazón que esperaba triunfo inmediato, aquello debió ser insoportable. Después viene el remordimiento. Mateo 27 describe con crudeza el desenlace. Judas devuelve el dinero y confiesa haber entregado sangre inocente. La respuesta fría de los sacerdotes: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, revela la soledad absoluta en la que cae. Aquellos con quienes negoció no comparten su culpa ni su angustia. El sistema religioso que utilizó para concretar su traición no le ofrece restauración. Y aquí emerge otra verdad profunda. El pecado promete alianza, pero produce aislamiento. Lo que parecía una salida estratégica se convierte en callejón sin salida. La diferencia entre Judas y Pedro se vuelve entonces crucial. Ambos fallaron en la última noche. Ambos negaron de maneras distintas su lealtad al Señor. Pero Pedro, después de llorar amargamente, permitió que la mirada de Cristo lo condujera al arrepentimiento verdadero. Judas, en cambio, permitió que la culpa lo arrastrara hacia la desesperación. La palabra griega usada para describir su pesar indica remordimiento, no transformación. Sintió el peso del error, pero no corrió hacia la gracia. Esa elección final selló su destino trágico. Por eso afirmar que la traición fue motivada simplemente por dinero es ignorar la profundidad del conflicto espiritual que se desarrolló en su interior. Fue el resultado de una fe superficial, de una adhesión externa sin rendición interna, de una expectativa mesiánica no sometida a la revelación progresiva de Jesús. Judas quiso un Cristo que cumpliera sus categorías. Cuando descubrió que el verdadero Mesías no se ajustaba a ellas, eligió apartarse de la manera más devastadora posible. En última instancia, la historia de Judas no solo explica un acto de traición, expone el peligro de seguir a Cristo sin abrazar plenamente su señorío.
porque se puede admirar al Maestro y sin embargo resistirse a su método. Se puede participar en el ministerio y sin embargo guardar ambiciones ocultas. Se puede caminar 3 años junto a la encarnación de la verdad y aún así no permitir que esa verdad transforme completamente el corazón. Y esa es la advertencia más solemne que emerge de su historia. La proximidad a lo sagrado no sustituye la conversión genuina. Y la fascinación por el reino no equivale a la entrega absoluta al Rey. Porque el discipulado verdadero no consiste únicamente en seguir pasos visibles, sino en rendir motivaciones invisibles. Judas acompañó a Jesús en caminos polvorientos, escuchó parábolas pronunciadas a orillas del mar y fue testigo de señales que estremecían multitudes, pero nunca permitió que el mensaje penetrara hasta el centro de su ambición personal. La semilla fue sembrada, pero el terreno no fue completamente preparado, y cuando las circunstancias presionaron, lo que estaba oculto salió a la superficie. Hay un detalle que suele pasar desapercibido y que sin embargo revela la profundidad del drama. Jesús lavó también los pies de Judas. En Juan 13, antes de anunciar la traición, el Maestro se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. No excluye al traidor, no lo expone públicamente en ese momento, no lo aparta de la mesa, le sirve. Ese acto es una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. El amor de Cristo alcanza incluso al que está a punto de entregarlo. La gracia estuvo disponible hasta el último instante. Judas no fue empujado hacia la traición por falta de oportunidad de arrepentimiento. Fue retenido por su propia resistencia interior. Cuando Jesús le ofrece el bocado mojado, un gesto de honor en la cultura judía, está extendiendo una señal final de cercanía. Es como si el Señor estuviera diciendo sin palabras, aún puedes detenerte, aún puedes elegir otro camino. Pero el texto afirma que después de ese bocado, Satanás entró en él. La decisión ya estaba madura, el corazón ya había cruzado el umbral. La influencia externa solo selló lo que, internamente, se había consentido. Este punto es crucial para comprender la naturaleza de la traición. No se trató de una explosión repentina de maldad, sino de una acumulación progresiva de decisiones pequeñas toleradas y no confrontadas. La Escritura enseña que el pecado, cuando es concebido, da a luz, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Judas ilustra ese proceso con una claridad estremecedora. Primero la incongruencia privada con el dinero, luego la crítica disfrazada de piedad, más tarde la negociación secreta, finalmente la entrega pública. El trayecto fue gradual, aunque el desenlace fue dramático. También debemos considerar la dimensión teológica del cumplimiento profético. El Salmo 41:9 dice: «Aun el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Jesús cita esta escritura en Juan 13, mostrando que la traición no sorprendió al cielo. Sin embargo, el hecho de que estuviera profetizada no convirtió a Judas en un mero actor sin voluntad. La soberanía divina opera sin violentar la responsabilidad humana. Judas actuó conforme a sus decisiones. Dios incorporó esas decisiones en el cumplimiento del plan redentor. Esta tensión entre providencia y libertad es uno de los misterios más profundos de la teología bíblica. La tragedia de Judas también revela algo acerca del corazón humano frente al desengaño espiritual. Cuando Dios no actúa según nuestras expectativas, podemos reaccionar de dos maneras: someternos con fe o endurecernos con resentimiento. Judas parece haber elegido lo segundo. Tal vez esperaba un trono y recibió una toalla. Tal vez esperaba una revolución y escuchó acerca de perdón. Tal vez soñaba con influencia y oyó palabras sobre negarse a sí mismo. Cada enseñanza que invitaba a humildad pudo haber sido percibida como amenaza a sus aspiraciones. El contraste con María de Betania es revelador. Ella derramó perfume costoso sin calcular pérdida. Judas calculó valor monetario mientras el Hijo de Dios hablaba de sepultura. Uno adoró, el otro evaluó, uno entregó generosamente, el otro retuvo y sustrajo. Ambos estuvieron cerca de Jesús, pero sus corazones estaban en direcciones opuestas. La verdadera diferencia no fue acceso al Maestro, sino respuesta al Maestro. Al contemplar esta historia, comprendemos que la traición de Judas no fue simplemente un episodio histórico necesario para llevar a Cristo a la cruz. Fue también una advertencia permanente para la Iglesia. El peligro no es solo la oposición externa, sino la lealtad dividida.
El mayor riesgo no siempre proviene del enemigo declarado, sino del discípulo que nunca resolvió internamente quién gobierna su corazón. Judas no dejó de seguir a Jesús en apariencia hasta el final, pero dejó de confiar plenamente en él mucho antes, y así, mientras la cruz se levantaba como instrumento de redención para el mundo, la figura de Judas quedaba como recordatorio de que la proximidad al Salvador no garantiza salvación. Lo que determina el destino eterno no es cuán cerca caminamos externamente, sino cuánto nos rendimos internamente, porque el reino que Jesús proclamó no se impone por fuerza ni se negocia por conveniencia, se recibe por fe, se abraza con humildad y se sostiene mediante una entrega que no busca beneficio personal, sino obediencia total al propósito eterno de Dios. Y es precisamente allí donde la figura de Judas adquiere una dimensión aún más profunda, no solo como traidor histórico, sino como símbolo de una advertencia permanente para todo aquel que se acerca a lo sagrado sin permitir que lo sagrado transforme su interior. La traición de Judas no comenzó con un beso en Getsemaní, comenzó cuando el reino dejó de coincidir con sus expectativas personales, cuando el Mesías no actuó conforme a su esquema mental. En lugar de ajustar su corazón a la revelación divina, intentó ajustar la revelación a su deseo. Este patrón no es exclusivo del primer siglo. A lo largo de la historia, muchos han seguido a Cristo mientras el mensaje promete bendición visible, favor inmediato o realización personal. Pero cuando el Evangelio exige negarse a sí mismo, perdonar al enemigo, perseverar en el sufrimiento o renunciar a ambiciones ocultas, el corazón revela su verdadera lealtad. Judas representa al discípulo que desea la corona sin aceptar la cruz, que quiere el poder sin el proceso, que anhela el resultado sin abrazar el camino. Hay una ironía estremecedora en el hecho de que Judas presenció milagros que confirmaban la autoridad divina de Jesús. Vio demonios expulsados, enfermedades revertidas, tormentas calmadas con una palabra. No le faltaron evidencias. Sin embargo, la fe bíblica no se sostiene únicamente sobre evidencia externa, sino sobre confianza rendida. Israel vio el Mar Rojo abrirse y aún así murmuró en el desierto. Los fariseos presenciaron señales y aún así endurecieron su corazón. Judas no traicionó por falta de pruebas, traicionó porque su voluntad no fue quebrantada. En el momento decisivo, cuando Jesús ora en Getsemaní diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú», vemos el contraste definitivo. El Hijo se somete plenamente a la voluntad del Padre, aun cuando implica sufrimiento indescriptible. Judas, por el contrario, actúa conforme a su propia voluntad cuando la dirección de Dios no coincide con la suya. Dos voluntades frente a frente, una rendida hasta la muerte, otra afirmada hasta la traición. La Escritura nunca presenta a Judas como víctima de circunstancias inevitables, tampoco lo describe como alguien sin advertencias. Jesús habló repetidamente sobre la traición venidera. En la última cena le dijo directamente: «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Esa frase no es aprobación, sino exposición. Judas fue confrontado con claridad. La luz estuvo encendida. La decisión fue consciente. Esto elimina cualquier intento de justificar su acto como simple manipulación externa. Sin embargo, también debemos reconocer que su historia está entrelazada con el misterio del plan redentor. Sin la traición no habría arresto. Sin arresto no habría juicio. Sin juicio no habría crucifixión. Y sin cruz no habría expiación por el pecado. La maldad humana fue utilizada sin ser aprobada para cumplir el propósito eterno de salvación. Esto revela la profundidad insondable de la soberanía divina. Dios no necesita el pecado, pero puede incorporar incluso la traición dentro de su diseño redentor sin manchar su santidad. Después del suicidio de Judas, el libro de los Hechos describe la necesidad de reemplazarlo para restaurar el número simbólico de 12 apóstoles. La elección de Matías no es simplemente administrativa, es teológica. Muestra que la obra de Dios no se detiene por la infidelidad de un hombre. El vacío dejado por la traición no desmantela el propósito eterno. El reino continúa avanzando. La resurrección ocurre, el Espíritu Santo desciende, la iglesia nace con poder. Judas se convierte en una figura trágica del pasado, mientras la misión se expande hacia todas las naciones. Esto subraya una verdad crucial. Nadie es indispensable para el plan de Dios, pero todos somos responsables ante Él. Judas tuvo el privilegio de caminar junto al Verbo encarnado. Fue testigo de lo que generaciones anteriores anhelaron ver. Y aún así,
Su nombre quedó asociado no a milagros ni a predicación, sino a traición. La cercanía no garantizó fidelidad. La oportunidad no aseguró perseverancia. La posición no produjo transformación. La verdadera razón de su traición, entonces, se encuentra en el corazón que nunca se rindió por completo. El dinero fue el síntoma visible. La raíz fue una fe incompleta, una lealtad condicional, una expectativa que no se sometió a la revelación progresiva de Dios. Judas quiso un Mesías que confirmara sus planes. Cuando descubrió que el Mesías tenía un plan diferente, decidió retirarse de la manera más radical. Y en esa historia se esconde una pregunta que atraviesa los siglos y alcanza cada conciencia. ¿Seguimos a Cristo por quien Él es o por lo que esperamos que haga según nuestro diseño? Porque el discipulado auténtico no negocia términos, no se sostiene mientras conviene y se retira cuando el camino se vuelve incomprensible. Permanece aún cuando no entiende completamente, confía aún cuando no ve la victoria inmediata, y adora aún cuando la cruz aparece antes que la corona. Así, la figura de Judas se levanta como advertencia solemne, pero también como llamado urgente. No basta con caminar cerca de lo sagrado, no basta con participar en actividades espirituales, no basta con tener conocimiento doctrinal o experiencia ministerial. Lo que determina la fidelidad final es la rendición interna, la decisión diaria de someter nuestras expectativas al señorío absoluto de Cristo, porque el reino que Él estableció no se construye sobre ambición personal, sino sobre obediencia sacrificial. Y solo aquellos que aceptan esa lógica podrán permanecer firmes cuando la prueba revele la autenticidad de su fe. Porque la presión no crea el carácter, lo revela. En la noche más oscura de la historia redentora, cuando las antorchas iluminaban el huerto y el sonido de las armas rompía el silencio de Getsemaní, cada discípulo fue expuesto. Pedro reaccionó con impulsividad. Luego, con temor, los demás huyeron. Judas avanzó con determinación calculada. La crisis reveló lo que estaba sembrado en cada corazón. Y en el caso de Judas, lo que había sido tolerado en secreto emergió como traición pública. Hay una dimensión pastoral profundamente seria en esta narrativa. Judas no cayó en un instante aislado. Cayó por no tratar con pequeñas concesiones. El robo oculto de la bolsa no fue confrontado. La crítica disfrazada de compasión no fue arrepentida. La ambición no rendida no fue confesada. La Escritura enseña que el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. La traición fue lo más. La infidelidad comenzó en lo muy poco. Este principio atraviesa toda la vida cristiana. Las grandes caídas suelen tener raíces en pequeñas deslealtades no resueltas. Además, la historia de Judas confronta nuestra comprensión del libre albedrío y la responsabilidad. Jesús anunció su traición, citó las Escrituras, declaró que el Hijo del Hombre iba según lo que estaba determinado, pero añadió, «Ay de aquel hombre por quien es entregado». Esa exclamación muestra que, aunque el plan divino se cumpliría, la culpa no se diluye en la soberanía. Judas no fue un engranaje inconsciente, fue un agente moral que eligió. Esta tensión teológica no pretende ser resuelta con simplismo, sino adorada con reverencia. Dios gobierna, el hombre responde. El misterio no cancela la responsabilidad. También debemos considerar el impacto psicológico de su desesperación. Cuando Judas vio que Jesús fue condenado, comprendió que su acción no había producido el resultado que quizá imaginaba. Si esperaba que el Maestro manifestara poder y escapara, quedó desmentido. Si buscaba provocar un giro estratégico, se encontró ante un proceso irreversible. La culpa entonces se volvió insoportable. Pero la diferencia crucial entre remordimiento y arrepentimiento radica en la dirección del alma. El remordimiento mira el daño y se hunde en él. El arrepentimiento mira a Dios y corre hacia su misericordia. Judas hizo lo primero. Pedro hizo lo segundo. La Escritura no nos dice que Judas buscara a Jesús después de su condena para clamar por perdón. No acudió al Maestro, sino a los sacerdotes. No fue al trono de la gracia, sino al sistema que lo había utilizado. Y cuando ese sistema lo rechazó, quedó solo con su culpa. Esta es otra lección profunda. Cuando el pecado nos arrastra lejos de la comunión con Dios, intentar resolver la culpa fuera de Él solo aumenta el vacío. La restauración nunca se encuentra en estructuras humanas, sino en la gracia divina. En contraste, después de la resurrección, Jesús busca a Pedro.
Lo restaura con 3 preguntas que sanan las 3 negaciones. Esa escena demuestra que el fracaso no es necesariamente el final. La puerta del perdón permanece abierta para quien regresa con corazón quebrantado. La tragedia de Judas no fue haber pecado más gravemente que Pedro, sino no creer que la gracia pudiera alcanzarlo. Allí radica una de las advertencias más solemnes de toda la historia. El pecado puede ser profundo, pero la incredulidad en la misericordia de Dios puede ser aún más devastadora. Al analizar la verdadera razón de su traición, comprendemos que el dinero fue apenas el catalizador visible de una crisis interna más compleja. Fue el punto de convergencia entre ambición frustrada, desilusión mesiánica, pecado no confrontado y apertura progresiva a la influencia del adversario. Judas no cayó porque le faltó información, cayó porque no rindió su voluntad. No fue ignorancia doctrinal, fue resistencia del corazón. No fue ausencia de milagros, fue incapacidad de abrazar la lógica del sacrificio. Esta historia entonces no solo pertenece al pasado, es un espejo para cada generación de creyentes. Nos pregunta si seguimos a Cristo por conveniencia o por convicción, si estamos dispuestos a aceptar un Mesías que gobierna desde una cruz antes que desde un trono visible, si podemos permanecer fieles cuando el camino del reino contradice nuestras expectativas personales, porque el discipulado auténtico no consiste en acompañar a Jesús mientras multiplica panes, sino en permanecer cuando habla de entrega y muerte. La figura de Judas nos obliga a examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Qué ocurre cuando Dios no responde como esperamos? ¿Qué sucede cuando la obediencia implica pérdida temporal? ¿Cómo reaccionamos cuando el reino no se manifiesta según nuestros plazos? Allí se define la autenticidad de nuestra fe, porque el Señor no busca seguidores entusiasmados por la promesa de poder, sino discípulos transformados por la realidad de la cruz, y así mientras la historia redentora avanza desde la traición hasta la resurrección, desde la oscuridad del Gólgota hasta la gloria del sepulcro vacío, la memoria de Judas permanece como advertencia permanente. Se puede estar muy cerca de Cristo y sin embargo permanecer lejos en el corazón, pero también resalta por contraste la profundidad de un amor que lavó los pies del traidor y ofreció gracia hasta el último instante. Ese amor sigue extendido hoy, llamando no solo a caminar con Él, sino a rendirse completamente a su señorío, para que nuestra historia no termine marcada por desilusión y ruptura, sino por fidelidad perseverante hasta el final. Porque el desenlace de una vida no se define por la intensidad de sus comienzos, sino por la constancia de su permanencia. Judas comenzó como discípulo elegido, enviado a predicar, autorizado para sanar y expulsar demonios. Su punto de partida fue privilegiado. Sin embargo, el trayecto interior nunca fue alineado completamente con el corazón del Maestro. Y esa desconexión, aunque invisible al principio, terminó marcando su destino eterno. Es necesario comprender que la historia de Judas no fue escrita para alimentar morbo espiritual, sino para despertar sobriedad. La iglesia primitiva no ocultó su nombre ni suavizó su caída, lo registró con claridad. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se construye sobre la perfección de sus seguidores, sino sobre la perfección del Salvador. La presencia de un traidor entre los 12 no debilitó la veracidad del mensaje, la resaltó, mostró que el reino de Dios no avanza por la impecabilidad humana, sino por la fidelidad soberana de Cristo. Al mismo tiempo, la figura de Judas plantea una pregunta inquietante sobre la naturaleza de la fe superficial. En Mateo 7, Jesús advierte que muchos dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?». Y él responderá: «Nunca os conocí». Es posible participar activamente en obras religiosas sin haber establecido una relación genuina con el Señor. Judas predicó, administró recursos y convivió con el grupo apostólico, pero su corazón nunca fue completamente entregado. Su cercanía externa no se tradujo en intimidad interna. Hay un contraste poderoso entre Judas y Juan, el discípulo amado. Ambos estuvieron en la última cena, ambos escucharon el anuncio de traición, pero Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, buscando cercanía y comprensión. Judas salió a la noche. Juan representa al discípulo que, aún sin entender todo, permanece en comunión. Judas simboliza al que, cuando la luz confronta su interior, elige retirarse hacia la oscuridad. El Evangelio de Juan subraya este detalle. Y era ya de noche. No solo era noche en Jerusalén, era noche en el alma del traidor. La oscuridad espiritual no llega de repente, se instala progresivamente cuando la luz es rechazada. Cada vez que Jesús hablaba de entrega,
Cada vez que lavaba pies, cada vez que enseñaba sobre humildad, Judas enfrentaba una oportunidad de ajuste interno. Pero la repetida resistencia endurece el corazón. La Escritura enseña que hoy, si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Judas oyó muchas veces, pero pospuso la rendición. También es importante notar que su nombre quedó ligado para siempre a la traición. A lo largo de los siglos, el término Judas se convirtió en sinónimo de deslealtad. Este hecho revela otra dimensión del pecado. Sus consecuencias trascienden el momento. Aunque el plan redentor utilizó su acción, la memoria histórica lo recuerda como advertencia. La gloria que quizá ambicionaba fue reemplazada por infamia. El renombre que pudo haber soñado se transformó en estigma eterno. Sin embargo, incluso en esta tragedia, la cruz brilla con mayor intensidad. Porque el acto más oscuro de traición humana fue el instrumento que condujo al acto más luminoso de amor divino. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La traición abrió el camino al juicio. El juicio abrió el camino al sacrificio. El sacrificio abrió el camino a la redención. Judas entregó a Cristo a la muerte. El Padre entregó a Cristo por amor al mundo. La intención humana fue destructiva. El propósito divino fue salvador. Esto no redime la decisión de Judas, pero sí revela que el mal nunca tiene la última palabra. La historia no culmina con el suicidio del traidor, sino con la resurrección del Señor. La tumba vacía proclama que ninguna conspiración, ninguna traición y ninguna oscuridad pueden frustrar el plan eterno. Y esa verdad es fundamental para entender la narrativa completa. La infidelidad humana no anula la fidelidad divina. Al reflexionar sobre la verdadera razón de su traición, debemos admitir que fue un proceso interior donde el amor al propio diseño superó el amor al Señor. Judas quiso controlar el rumbo de los acontecimientos. Cuando comprendió que no podía hacerlo, eligió romper en lugar de rendirse. Esa es la esencia de toda rebelión, preferir nuestro camino al camino de Dios. El dinero fue solo el símbolo tangible de esa decisión interior. La lección final no es solo histórica, sino profundamente espiritual. Cada creyente enfrenta momentos donde el propósito de Dios desafía sus expectativas. Cada discípulo atraviesa temporadas donde la cruz precede a la gloria. En esos momentos, el corazón decide si confiar o retirarse. Judas eligió retirarse hacia la desesperación. Los demás, aunque fallaron, permanecieron lo suficiente para ser restaurados. Y así la figura de Judas permanece como una advertencia que atraviesa generaciones. No basta con iniciar bien, es necesario perseverar. No basta con admirar a Cristo, es necesario someterse a Él. No basta con participar en el reino, es indispensable abrazar su lógica sacrificial. Porque el verdadero discipulado no se define por la cercanía temporal, sino por la lealtad sostenida cuando el camino del Mesías no coincide con nuestros planes. Pero confiamos en que su voluntad es perfecta, aun cuando atraviesa la cruz antes de llegar a la corona. Y es precisamente en esa secuencia, cruz antes que gloria, humillación antes que exaltación, donde el corazón humano es probado con mayor intensidad. Judas no pudo aceptar esa dinámica. Su visión del reino estaba demasiado ligada al triunfo visible, a la restauración inmediata, al reconocimiento público. Cuando el maestro insistió en hablar de sufrimiento, de entrega y de muerte, el contraste entre expectativa y realidad se volvió insoportable. Allí, en ese choque entre el plan divino y el deseo personal, se incubó la decisión que terminaría sellando su nombre en la historia. Resulta significativo que, aún después de 3 años de formación directa bajo la enseñanza del Hijo de Dios, Judas no comprendiera o no aceptara la naturaleza espiritual del reino. Esto revela que la exposición prolongada a la verdad no garantiza comprensión transformadora. Se puede escuchar repetidamente el mismo mensaje y, sin embargo, filtrarlo a través de un corazón no rendido. Jesús habló abiertamente de su muerte y resurrección en varias ocasiones. Anunció que sería entregado en manos de hombres. Explicó que su sangre sería derramada para perdón de pecados. Pero si el oído está condicionado por ambición o por una agenda propia, la revelación no penetra con plenitud. Hay algo profundamente humano en esta resistencia. La mente natural busca seguridad, éxito y validación. La cruz representa vulnerabilidad, pérdida y aparente fracaso. Judas no fue el único que luchó con esta tensión. Pedro también intentó impedir que Jesús hablara de su muerte, recibiendo la severa reprensión. «Apártate de mí, Satanás». La diferencia es que Pedro, confrontado, permaneció.
Judas, confrontado por la dirección que tomaban los acontecimientos, optó por actuar desde su propia lógica. Otro aspecto revelador es la forma en que Judas manejó su culpa. Cuando reconoció haber entregado sangre inocente, su declaración contenía verdad. Admitió su pecado. Sin embargo, la confesión aislada no equivale a restauración. La Escritura enseña que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Judas fue del segundo tipo. Se centró en la consecuencia y en la culpa, no en la gracia y en la esperanza. Miró su error pero no miró al Salvador. Y esa diferencia marcó la distancia entre desesperación y redención. La historia de Judas también plantea una advertencia acerca del autoengaño espiritual. Es posible convencerse de que se está sirviendo a Dios mientras el corazón persigue otra cosa. Los líderes religiosos que aceptaron el dinero de Judas creían defender la pureza doctrinal de Israel. Judas quizá pensó que estaba resolviendo una situación que ya consideraba insostenible. El pecado rara vez se presenta como mal absoluto, suele disfrazarse de justificación razonable. La traición en su mente pudo haber sido vista como una acción necesaria, pero el corazón que se separa de la obediencia termina racionalizando lo que antes habría considerado impensable. Hay también una dimensión escatológica en esta figura. Judas es llamado hijo de perdición, un título que más adelante se aplica al hombre de pecado en la enseñanza apostólica, no porque sean idénticos, sino porque ambos encarnan la rebelión desde dentro del ámbito de la revelación. No es la oposición ignorante la más peligrosa, sino la oposición que surge desde la proximidad a la verdad. Esa cercanía hace la caída más grave, no menos, y sin embargo, aún en esta historia oscura, la luz de Cristo brilla con intensidad incomparable. Jesús no respondió a la traición con odio, no pronunció maldiciones sobre Judas en el huerto, lo llamó amigo en el momento del beso. Ese detalle es estremecedor. Hasta el último instante, el Señor no negó la relación. La oportunidad de detenerse estuvo allí. La gracia no fue retirada anticipadamente. El amor fue constante, incluso frente a la traición inminente. Esto revela la naturaleza del corazón de Dios. Él no se deleita en la caída del hombre, no empuja hacia la perdición. Advierte, llama, sirve y ofrece misericordia. La condenación no es resultado de falta de gracia, sino de rechazo persistente a ella. Judas no fue excluido del amor, se excluyó de la confianza, no fue privado de oportunidad, la desaprovechó, no fue forzado a la desesperación, eligió no creer en la posibilidad del perdón. En última instancia, la verdadera razón de su traición fue un corazón que nunca permitió que el señorío de Cristo gobernara completamente sus expectativas, sus ambiciones y sus temores. Caminó con el Maestro, pero conservó una zona de control propio, y cuando esa zona fue amenazada por la lógica de la cruz, reaccionó protegiendo su visión en lugar de someterla. La historia de Judas, entonces, no solo explica un evento que condujo a la crucifixión, expone el peligro de seguir a Jesús mientras se negocian condiciones internas. El reino no admite cláusulas ocultas, no se construye sobre acuerdos parciales, exige entrega total, y aunque esa entrega pase por caminos incomprensibles, conduce finalmente a la resurrección y a la gloria verdadera. Así, mientras la cruz se levanta como centro de la historia y la tumba vacía proclama victoria sobre la muerte, la figura de Judas queda como advertencia solemne. Se puede estar cerca del poder sin ser transformado por él. Se puede besar al Salvador sin amar su voluntad. Se puede reconocer la inocencia de Cristo y, aún así, no confiar en su gracia. Pero para todo aquel que decide rendirse plenamente, la historia no termina en remordimiento, sino en restauración. No en desesperación, sino en esperanza viva. No en traición, sino en fidelidad que persevera hasta ver al Rey en su gloria. Porque al final toda la historia redentora converge en ese momento supremo donde la verdad será plenamente revelada y cada corazón quedará expuesto ante la luz eterna. En ese día no se evaluará cuán cerca caminamos físicamente de Cristo, sino cuán profundamente le permitimos gobernar nuestras decisiones, nuestras motivaciones y nuestras expectativas. Judas caminó junto al Verbo encarnado, pero nunca permitió que el Verbo reescribiera su interior. Existe una dimensión profundamente trágica en el hecho de que Judas presenció el amor más puro jamás manifestado y aún así eligió otro camino. Vio cómo Jesús tocaba leprosos, defendía a pecadores arrepentidos y lloraba frente a la tumba de un amigo.
escuchó palabras que desmantelaban la hipocresía religiosa y revelaban el corazón del Padre. Fue testigo de compasión, poder y verdad sin mezcla. Pero el corazón humano puede permanecer impermeable incluso ante la manifestación más clara de la gracia si no está dispuesto a rendirse. La traición de Judas también revela que el peligro más grande para el creyente no siempre es la persecución externa, sino la incongruencia interna. Los fariseos se oponían abiertamente. Judas convivía íntimamente. El enemigo externo es identificable. El enemigo interior es más sutil. Cuando la ambición personal se esconde bajo lenguaje espiritual, cuando la expectativa no rendida se disfraza de celo, cuando el deseo de control se mezcla con servicio religioso, el terreno se vuelve resbaladizo. Judas no se levantó una mañana con la intención declarada de destruir al Maestro, llegó allí paso a paso, decisión tras decisión, sin confrontar aquello que se gestaba en secreto. Este proceso gradual es una advertencia para cada generación. La fidelidad no se pierde de un día para otro, se erosiona lentamente cuando la obediencia deja de ser prioridad absoluta. Judas escuchó sobre el costo del discipulado, pero no internalizó su significado. Oyó que quien quisiera salvar su vida la perdería, pero tal vez nunca aceptó que eso aplicaba también a sus propios planes. La cruz no es solo un evento histórico, es una invitación diaria a morir al ego, a renunciar a la autosuficiencia y a confiar en la sabiduría superior de Dios. La tragedia se intensifica cuando consideramos que, aún después de la traición, el plan de Dios avanzó hacia la victoria más grande jamás concebida. La resurrección transformó la aparente derrota en triunfo eterno. El mismo acto que Judas creyó definitivo fue absorbido por la soberanía divina y convertido en instrumento de redención. Esto no minimiza su responsabilidad, pero sí exalta la grandeza del propósito eterno. Donde el hombre intentó manipular el curso de los acontecimientos, Dios reveló que su designio no puede ser frustrado, y aquí se encuentra una verdad profundamente consoladora. La infidelidad humana no puede desmantelar la fidelidad de Dios. La Iglesia no se sostiene sobre la constancia perfecta de sus miembros, sino sobre la obra consumada de Cristo. Judas cayó, Pedro fue restaurado, los demás aprendieron mediante prueba y temor, pero el Señor permaneció firme, avanzando hacia la cruz con determinación inquebrantable. El amor que sostuvo al Hijo en Getsemaní es el mismo que sostiene hoy a cada creyente que decide rendirse plenamente. Sin embargo, la historia no debe leerse únicamente como advertencia sombría, sino también como llamado urgente a examinar el corazón. Judas no fue el último en enfrentar la tensión entre expectativa y obediencia. Cada creyente, en diferentes momentos, debe decidir si confía en el carácter de Dios cuando el camino parece contrario a su lógica. El discipulado genuino no exige comprensión total, sino confianza total. No requiere ver el resultado inmediato, sino creer en la fidelidad del que promete. En última instancia, la verdadera razón de la traición de Judas fue la negativa a aceptar un Mesías que reina desde la cruz, antes de reinar desde el trono visible. Fue la incapacidad de abrazar un reino que transforma desde adentro antes de manifestarse externamente. Fue la decisión de aferrarse a su propia visión, cuando la revelación divina desafió sus categorías. Y esa lucha continúa siendo relevante hoy, porque el llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Sígueme, no con condiciones ocultas, no con reservas internas, no con expectativas no rendidas, sino con entrega completa. Así la memoria de Judas permanece como advertencia solemne y como espejo espiritual. Nos recuerda que el privilegio no reemplaza la obediencia, que la cercanía no sustituye la conversión y que el conocimiento no equivale a rendición. Pero también magnifica la paciencia y la gracia de un Salvador que, incluso frente a la traición, continuó caminando hacia la cruz por amor al mundo. Y para todo aquel que escucha esta historia con corazón humilde, la invitación es clara: no seguir a Cristo por conveniencia ni abandonarlo por desilusión, sino abrazar su voluntad soberana con fe perseverante, confiando en que el camino que pasa por la cruz conduce finalmente a la vida eterna y a la gloria incorruptible del reino que no tendrá fin. Porque cuando la eternidad irrumpe y todo lo temporal se desvanece, lo único que permanece es aquello que fue edificado sobre obediencia sincera. Judas buscó un desenlace inmediato. Dios estaba escribiendo una historia eterna. Judas actuó movido por una lógica de resultados visibles. El Padre estaba orquestando la redención invisible que salvaría a millones.
Esa diferencia de perspectiva es el núcleo del conflicto. El hombre mira el momento, Dios contempla la eternidad. Si contemplamos el relato completo, notamos que la traición de Judas ocurre en el contexto de la Pascua. No es un detalle menor. Mientras Israel recordaba la liberación de Egipto mediante la sangre del Cordero, el verdadero Cordero estaba siendo entregado. El contraste es profundo. En la primera Pascua, la sangre protegió a los hogares del juicio. En la última Pascua, la sangre de Cristo sería derramada para proteger al mundo entero del juicio eterno. Judas participó de esa cena simbólica, pero no discernió plenamente su significado. Estuvo presente cuando Jesús dijo: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Escuchó palabras que explicaban el propósito redentor, pero su corazón ya había decidido otro rumbo. Existe una tragedia aún más aguda en el hecho de que Judas conocía la inocencia de Jesús. Lo confesó públicamente al devolver las monedas: «He pecado entregando sangre inocente». Reconoció la verdad, pero no se sometió a ella. La mente admitió un hecho, el corazón no abrazó la gracia. Esta separación entre conocimiento y rendición es una de las advertencias más severas de la Escritura. Se puede reconocer la santidad de Cristo, incluso declarar su inocencia, y aún así no confiar en Él como Señor. El desenlace físico de Judas, su muerte trágica, simboliza el resultado espiritual de la desesperación sin fe. La traición lo condujo a aislamiento, y el aislamiento a desesperación. El pecado siempre promete control, pero termina produciendo esclavitud. Judas creyó tomar el control de los acontecimientos, terminó atrapado por las consecuencias de su decisión. La Escritura es clara en que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Lo que comenzó con 30 piezas de plata terminó con una vida quebrada y un nombre asociado para siempre con infidelidad. Sin embargo, mientras el traidor enfrentaba su propia ruina, Jesús avanzaba hacia la cruz con una firmeza que desarma cualquier intento de atribuir la redención a la maldad humana. Cristo no fue víctima pasiva de conspiración. Él mismo declaró: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». La entrega fue voluntaria. La traición fue real, pero no soberana. El pecado actuó, pero no gobernó. La cruz no fue accidente, fue cumplimiento. Este punto es esencial para comprender el cuadro completo. Judas pudo haber imaginado que estaba precipitando un final no deseado para el Maestro, pero en realidad estaba participando en el cumplimiento del plan eterno. El misterio de la providencia divina se manifiesta aquí con claridad. Dios puede tomar incluso el acto más oscuro y convertirlo en instrumento de salvación, sin aprobar la intención maligna que lo originó. La cruz es la evidencia suprema de esa verdad. La pregunta que emerge para cada lector es inevitable: ¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios no coincide con nuestros planes? Judas eligió resistir y finalmente romper. Pedro eligió llorar y regresar. Juan eligió permanecer cerca del corazón del Maestro. Cada uno enfrentó confusión y temor, pero sus decisiones divergieron en el punto crucial de la confianza. La historia no se escribió en un solo momento, sino en la dirección constante del corazón. Y así, la verdadera razón de la traición de Judas no fue simplemente avaricia. Fue un corazón que nunca permitió que el señorío de Cristo reemplazara completamente sus propias expectativas. Fue la incapacidad de aceptar un reino espiritual antes que político, una cruz antes que un trono, una humillación antes que exaltación. Fue la decisión de mantener control cuando el llamado era a rendición total. Al contemplar su historia, la advertencia es clara y a la vez misericordiosa. La cercanía externa a lo sagrado no garantiza transformación. La participación en actividades espirituales no sustituye la entrega interior. El conocimiento bíblico no reemplaza la obediencia práctica. Lo que determina la fidelidad final es la disposición constante a someter nuestras ambiciones, temores y expectativas al gobierno absoluto de Cristo. Y mientras la narrativa avanza desde la traición hacia la resurrección, desde la oscuridad del viernes hasta la luz del domingo, queda establecido para siempre que ningún acto humano puede detener el propósito eterno de Dios. La cruz, que parecía victoria del mal, se convirtió en la puerta de la vida. El sepulcro, que parecía final, se transformó en inicio glorioso, y en contraste con la desesperación de Judas, la esperanza de la resurrección proclama que todo aquel que se rinde plenamente al Señor, incluso después de caer, puede hallar restauración,
perdón y una historia redimida bajo la gracia que vence al pecado y a la muerte. Cuando el miedo quiso hablar más fuerte y la noche me quiso vencer, no tenía fuerzas en mis manos, pero mi alma sabía qué hacer. No fue con espada ni con mi voz, fue en silencio delante de Dios, cuando el cielo escuchó mi clamor y su poder se manifestó. De rodillas gané la batalla, cuando oré Dios peleó por mí. Cuando el mundo decía te rindes, yo confié y Él me hizo seguir. De rodillas gané la batalla, en su presencia hallé mi paz. El gigante cayó derrotado, porque Jehová peleó detrás. Las trompetas no sonaron primero, primero lloré ante el Señor. Y en medio del valle tan seco, su palabra me dio dirección. El enemigo tembló al saber que yo no lucho solo, amén. Porque cuando doblo mis rodillas, el cielo entero entra en acción. De rodillas gané la batalla, cuando oré Dios peleó por mí. Cuando todo parecía perdido, su poder me levantó de allí. De rodillas gané la batalla, mi victoria fue en el altar. No fue fuerza humana ni suerte, fue su gracia y su autoridad. Hoy levanto mi voz y confieso que mi ayuda viene de Él. Si me postro, el cielo responde y su gloria me vuelve a envolver. De rodillas gané la batalla y de pie voy a testificar que el que ora nunca está solo y el que cree siempre vencerá. De rodillas gané la batalla, mi historia lo puede probar. La victoria no fue en el campo, fue orando y Dios peleó por mí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.